A ver. Bueno, el día de hoy, bueno, como saben, ya pasó el horario de lo que es el registro de las asistencias, así que se creó vamos a hacer dos cosas. Una, si pueden, van a completar en en el Excel, la planilla de cálculo que creé en la carpeta de recursos compartidos y agregar lo que es su nombre y su email y el correo electrónico. Y otra aparte es que coloquen en el chat en bueno, también los mismos datos, el nombre y el correo electrónico, para que después quede asentado, porque esto lamentablemente de las veces anteriores, de lo del feriado, bueno, la administración dijo que no creemos otras sesiones porque después se le enquilomba un poco poder hacer el control de todas las asistencias. Así que para evitar tanto barullo, se va a agarrar y bueno, se va a solicitar esto y después ellos se van a encargar de anotar cada uno de los participantes. Disculpe, profe, buenas noches. Se escucha un poco bajo. A ver, ahí me fijo. A ver, ahí se escucha mejor. ¿Sí? ¿Me confirma? Claro, sí que en el chat también, bueno, ellos van a sacar lo que es el chat que se obtiene de aquí de la grabación y se van a sacar también los mails y los nombres de usuario. Pero por ahí puede ser que lo saque, no haya, surge algún problema, ¿no? Así que prefiero tenerlo en los dos lados, tener la planilla con el Excel aquí, la que les paso, y después otra en el chat para que se corrobore la asistencia. Ahí les paso a aquellos que no lo tengan el recurso de la hoja de cálculo. Bueno, esperamos un par de minutos más y ahí ya arrancamos. ¿Cómo? Ah, bien, 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 sí, recién hace 20 minutos habré llegado, así que apenas llegué tuve que empezar a preparar todo, pero bien. ¿Cómo? Había mucha gente que estaba en el aeropuerto, bastante concurrido. Sí, lo escucho un poquito saturado al micrófono. Sí, 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 a ver, no, creo que estaba nublado nomás, que ya hace ratito parece que dejó de llover, pero al menos allá donde estaba en Córdoba llovió ayer, pero hoy no. Sí, sí, igual, creo que un poquito más, ¿no? Te diría que un poco más. Eh, Así que lo bueno es que tenía ahí
en la empresa donde trabajo, que bueno, ellos se hacían cargo de los viáticos, así que sí, me daba uno que otro gustito de ir a comer por ahí o eso. Claro, sí. Sí, más que todo era como porque en una fue una reunión de dispersión, que nos llevaron, estábamos en un camping ahí conversando, cosas del trabajo, los proyectos y todo eso que se avecinaba, y ya la otra era en la oficina. En la oficina era también un poco más separado, porque yo para el equipo que estoy trabajando están repartidos en diferentes partes del país y no pudieron asistir todos. Aparte, yo estoy para esa empresa, pero tercerizado. Es decir, que yo trabajo para Walla, pero no pertenezco a Walla directamente. Y los compañeros de trabajo que tengo sí, está viendo para que Walla pueda absorberme, que ya directamente forme parte de ello. Pero está en el veremos. Es una billetera virtual, como puede ser Brubank o, o creo que Ripio también es una así. Son bancos digitales, se puede decir que son bancas digitales. Pero específicamente en donde estoy yo es un sector cross y se está manejando tanto acá lo que es de Argentina como México y ahora Colombia. Sí, sí, más que todo, por ahí reuniones todo el día, de definiciones, de ver algunos problemas que surgen. Ah, sí, 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 no, tiene la programación, lamentablemente, y por ahí esto lo que pide el mercado, se necesitan bastantes procesos lógicos y por ahí mucho matemático. O sea, no es que tengamos que implementar fórmulas súper complicadas, sino que son los procesos que se realizan. Como decir que una persona, una transacción es sencilla, pero por atrás uno tiene que fijarse si a la cuenta que yo le voy a debitar tiene los fondos, si la cuenta a la que yo le voy a debitar o se le voy a asignar, dar el crédito, está habilitada o está bloqueada o tiene algún impedimento y recién puedo hacer la transacción. Después tengo que notificarle a la persona que se hizo la transacción, después a la otra persona que recibió un crédito. Y eso es lo que termina dando la lógica de los problemas, ¿no? Del cálculo. Y por ahí hacer la resta nomás de los fondos tiene que estar bien hecha, pero pasaría a segundo plano. Claro, sí, 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 exactamente. O sea, hablando de dinero, van a haber varios, o sea, acciones de seguridad. Lamentablemente, en la empresa donde esté, bueno, fue Walla que sufrió algunos ataques y no existía el sector donde yo estaba, porque hace poco se armó, que es lo que es seguridad de acceso. Y, y ingresaron, o sea, hackearon y hackearon algunas cuentas y creo que llegaron a vaciar como 18 millones de pesos por ahí. Si no se, por el momento hay que responderle rápido al cliente, digamos, las personas y fijarse y acreditarle lo que
como que lo que le robaron, pero después de atrás sigue la investigación y se corrobora, eso sí, antes de hacer la devolución, que realmente pasó por un hecho de esta magnitud. De ahí ya se puede levantar alguna pericia o algo. Pero bueno, sí, sí, sí. Hay para entretenerse ahí. Sí, no hay por qué. Bien. Bueno, lo que hoy nos toca ver, así es la última clase, en realidad la última, sí, se podría decir clase, no, sino que el último modulito de lo que es la programación orientada a objetos. Y se van a ver, estos conceptos son troncales y como que le dan la identificación de un objeto, como lo que puede ser la herencia, el polimorfismo. Bueno, los objetos dentro de objetos, eso ya vimos que es posible, como también el encapsulamiento de atributos y métodos, que era cuando les asignábamos, que sean privados o públicos o que sean protegidos, no protect. El primer tema que vamos a ver es la herencia. Cuando nosotros hablamos de herencia, eh, es como ceder, eh, llevándolo esto a lo que es lo cotidiano. Supongamos yo soy un padre y quiero cederle a mi hijo todas mis propiedades o los bienes que dispongo. Como esta analogía se puede dar a lo que sería una clase. Vamos a tener dos clases, una clase que sea padre y una clase que sea hijo. Y todo lo que la clase padre posea, lo va a poseer la clase hijo. Es decir, que si yo tengo una clase persona, y que esto va a tener un nombre, un apellido, yo puedo tener una clase empleado que sea derive de la clase persona, porque sabemos que un empleado es una persona, que también va a tener esos atributos, lo que es el nombre y el apellido. A su vez, que si yo puedo definir como una clase padre, que es un vehículo, y una clase hija de ese vehículo puede ser un auto, o puede ser un avión, o puede ser una bicicleta. Y quizás el atributo de esta clase de vehículo va a ser cuántas ruedas tiene. Y a partir de eso yo voy a saber que si hablo de un vehículo, estoy diciendo de algo que tiene una cierta cantidad de ruedas. De esta forma, si lo visualizamos como si se tratara de un árbol, podemos decir que la persona en sí es la clase padre. Y esta a su vez va a tener dos clases I, que va a ser, estamos hablando, bueno, en este caso de un alumno, de si nos vamos al universo, de decir, bueno, una escuela o una universidad, donde vamos a tener al típico alumno y después otra persona que también va a tener su identidad, va a ser un empleado. Como dijimos, persona va a tener los atributos, por ahí los sencillos, lo que tenga todo tipo de persona y lo va a poseer todos los que deriven, los hijos que deriven de él. Como puede ser, bueno, como comenté anteriormente, el nombre, el apellido y edad o domicilio. Y a su vez, bueno, si nos vamos a empleados, vemos que este empleado es una clase padre de lo que vendría a ser las clases hijas como profesor y bedel, que cada uno va a tener tanto los atributos que tenga persona como lo que tenga empleado y va a tener los propios del profesor. Del mismo modo va a ser si llego a ser un bedel. Pero ¿cómo se escribe esto? Se agrega lo que es el nombre de la clase cuando declaramos una clase, en este caso la persona,
Al crear la clase hija le vamos a decir que extend es de la clase persona. Y con esto le decimos que alumno es el hijo de la clase persona. Lo mismo que empleado. Que declaramos public clase empleado extiende de persona. Hacemos lo mismo con el profesor, pero no extiende ahora de persona, ahora profesor extiende de empleado. Y a su vez también lo mismo con el BD. Bueno, un poco comentando esto, el atributo con el mismo nombre, se pueden declarar atributos con el mismo nombre y la clase derivada lo va a sobreescribir si él quiere, o sea, como tomándolo como uno mismo. Y los métodos, también yo puedo utilizar los métodos de las clases padre, es decir, que yo heredo tanto los atributos como los métodos. Pero también yo puedo hacer sobreescribir los métodos para utilizarlo como a mí me parece. Que es acá lo más usual, se produce cuando una reescritura de un método. Bueno, cuando hacemos un constructor de esto, y bueno, podemos definir un constructor sin llamar a la clase padres, pero se suele hacer para setearle los atributos, supongamos, del alumno, estando en la clase alumno, yo tengo que decirle cuáles van a ser los atributos de una clase persona. Si yo creo un objeto alumno, necesariamente yo voy a tener que decirle, bueno, pero el alumno también es persona y va a tener sus propios atributos como nombre, apellido y edad, pero yo se lo puedo setear por el constructor. Bien. Decir, bueno, nosotros para poder, yendo al código, ¿no? Nosotros para poder instanciar un alumno, en el constructor vamos a recibir todos los datos que tengamos, ¿no? Lo que puede ser nombre, apellido, año de nacimiento, un grupo y un horario, en el caso de hablar de un alumno. En Java, si no decimos nada, se inserta lo que es la palabra super, que siempre está. O sea, eso indirectamente aparece, pero Java no lo escribe. Y a su vez también una cosa que no hace Java es que todas las clases que declaramos parten de una clase en particular. Y esta es Object. Si nosotros vamos al Eclipse y creamos una clase, pongamos la clase main para lo que vamos a ejecutar. Aquí me está diciendo que la superclase, o sea, el padre de la clase que yo voy a declarar, va a ser object. Y eso no lo coloca como extend porque lo sobreentiende. Y todo lo que yo haga va a ser un object a su vez. Es decir, yo podría generar supongamos un string. Yo tengo un string, voy a hacer un new string. Que estoy llamando al constructor de un string. Y esto, en esencia, como vimos, se hace así. Pero como dije, esta es una clase y esta clase también depende de object. O sea que yo le puedo decir que el string es un object y lo va a entender perfectamente porque termina haciéndolo. A lo mismo que si, bueno, lo hagamos como un ejemplo, yo agrego una clase persona, que esta, bueno, va a extender de object, pero no va a decir nada,
que va a tener sus atributos, bueno, private, string nombre, private, string apellido. Y por el momento lo dejemos ahí. Y voy a tener una clase, voy a crear una misma clase que va a ser, bueno, alumno, le pongamos. Esta también va a ser superclase de object, pero aquí yo le voy a especificar de quién realmente quiero que sea clase hija, ¿no? Y agrego la palabra extend, que extiende de persona. Y el alumno puede tener su propio atributos. Grupo le pongamos o comisión. Y si yo declaro un alumno, puedo hacerlo así. Si bien digo un alumno, y hago un new alumno, y lo va a entender. Pero a su vez, el alumno también es una persona, así que si yo la declaro como persona, también lo va a entender. Porque el alumno en sí termina siendo una persona. Acá, bueno, para permitir, voy a generar lo que son los setters y getters de esta forma rápida. Y aquí y volviendo aquí a este, entonces si esto yo lo dejo, por ejemplo, como alumno, llamándolo a la clase hija, esto va a tener las mismas propiedades que tiene una persona, los mismos métodos, porque va a extender de la clase. O sea, va a ser hija, va a heredar los atributos y los métodos que tenga la clase padre. Y yo como tal puedo setearle el nombre o puedo setear el apellido, que estos son propios de una persona. Pero ojo, que si yo lo declaro al alumno directamente como persona, yo no voy a poder setearle la comisión como había puesto, porque yo estoy haciendo una referencia a la clase padre y la persona como tal no conoce la comisión, lo conoce el alumno. O sea, el alumno va a heredar las propiedades de persona, pero persona no va a entender las propiedades y los métodos propios del alumno. Bueno, a ver, continuando. Otra forma que yo tengo de hacer es por el constructor llamar al declarar las cosas que tenga el propio alumno, ¿no? Si hagámoslo así. Si yo imprimo el alumno, vamos, si me llega a imprimir bien las propiedades internas, bueno, le voy a decir alumno.get nombre. Y voy a hacer lo mismo, pero que me traiga la comisión. Get comisión. Me dice null, o sea, no tiene ninguno de los dos. No tiene ni el nombre ni la comisión porque yo no se lo seté. Yo puedo hacerlo diciéndole .set nombre y acá le paso el nombre porque va a entender lo que es el atributo de la persona y lo va a poder imprimir bien. Como a su vez también va a poder setear lo que son lo pongamos así, sus propios atributos. Pero si yo lo utilizo como constructor a esto, yo puedo decir que le voy a pasar el nombre, le voy a pasar el apellido
le voy a pasar y la comisión. Bueno, comisión A. O así. Y voy a crear este constructor en alumno. Alumno, y lo que estoy diciendo que va a recibir un string que va a ser el nombre, un string que va a ser el apellido y un string que va a ser la comisión. Pero acá yo no tengo las personas. Una es porque puedo hacer set nombre o apellido y todo eso. Y lo voy a poder setear llamando. O si tuviera acceso, esto sería protected, las clases hijas lo llegan a ver. Y a ver, lo va a llegar a ver. Pero bueno, dijimos que vamos a manejarlo como privado y van a ser los propios medios. Pero está bien, entonces tendría que llamar a los métodos. Y no necesariamente, porque yo puedo llamar al constructor de la clase padre, haciendo, como dije, super, y aquí dentro agregando los atributos que yo le quiero mandar. Y si yo lo escribo así, me va a decir que el constructor de persona, que está buscando el constructor, que recibe un string, que un string no es definido. Así que si voy a persona, a la clase padre, y agrego el constructor, persona, y que voy a recibir el nombre y el apellido, aquí, bueno, haciendo tis.nombre va a ser el nombre y tis.apellido va a ser el apellido. Y ahora, como vemos, bueno, alumno, string, no voy a de constructor, por ahí lo voy a dejar como así. Bien. Y aquí va a ser this.comisión. Le voy a agregar la comisión pro. Bueno. Como vemos, acá lo que está haciendo, bueno, esto lo dejo como público, igual no me importa, porque yo le digo protected, le puse protected porque solo el hijo o los hijos van a poder llamar al constructor de persona. Si yo agrego esto, yo no voy a poder hacer una persona, por ejemplo, una persona P, new, persona, no lo va a detectar. Por más que yo le pase los dos strings que necesita. A ver. Ah, no, cierto que protected está a nivel paquete. Claro. Bueno, en teoría no podría hacerlo. Private, esto ya no lo va a detectar. Bueno, hagamos así. Bueno, como están a nivel paquete, lo va a dejar que sea protected, pero supongamos que yo tengo el main en otro lado, no lo voy a poder llamar a persona como tal. Si yo tendría, por ejemplo, a ver, un paquete, bien,
que si yo tengo acá otro main, a ver, public static void main, un momento que esto no lo creé bien, y persona igual a new persona. ¿Ven? Como ahora estoy en otro paquete, no me va a dejar, no voy a poder crear. Porque ahora la persona está como, bueno, tiene un protected acá. Y lo hace a nivel paquete. Por eso, ok, los hijos o el mismo paquete solo me van a permitir instanciar lo que es una persona. Bien. Así que esto lo cierro. No, ¿verdad? Y, bueno, ya tenemos la persona y tenemos el alumno. Y a su vez también podríamos tener la misma clase que extienda de persona, que va a ser empleado. Y declaramos lo mismo, empleado. Y aquí yo puedo decirle también qué clase va a ser la superclase acá cuando lo instancio. Igual si lo busco, ve, acá detecta que es persona y le voy a decir el paquete en donde se encuentra la clase que es padre de empleado. Si presiono finalizar, bueno, ya lo crea. ¿Sí? Este como tal, bueno, me puede pedir que agregue lo que es el, el constructor que utiliza persona, porque deriva de persona también, pero si quiero no puedo hacerlo. Bueno, mínimamente va a necesitar ese constructor, ¿no? O sea, si yo quiero evitarme todos esos problemas, yo puedo tener un constructor vacío. Y ahí ya empleado viene a ver y no se va a quejar porque va a ver que tengo el constructor vacío. Pero acá como yo estoy diciendo que el empleado es una persona y la persona sí o sí tiene que instanciarse con nombre y apellido, bueno, por eso me pide que mínimamente tenga esas dos propiedades, el nombre y el apellido. Y acá empleado puede tener otro atributo que va a ser int horas semanal. Control Shift. Bien, generar setters y getters. Lo genero. Bien. Y acá yo ya tengo el empleado y este empleado cuando yo lo genere va a conocer a su vez también todo lo mismo de persona, como vimos, y a su vez también va a conocer lo que son las horas semanales. Bien, bueno, acá un poco también lo que se le indica explícitamente. Y acá si están como protected, había comentado, las propiedades de la persona, lo voy a poder setear de esta forma. Pero la herencia sí va solo, no solo va por los atributos y los constructores. También supongamos que yo tengo un método en la clase padre, digamos que sea aquí, yo voy a tener algo que sea saludar. Y esto es propio de la persona. Voy a ver, pongo un mensaje que diga hola.
Bien. Diego. Como tal, los hijos también van a poder llamar a a este método. Supongamos que el alumno tenga su propio método, que sea saludar como persona. Y ahora le voy a decir yo a super, que es a su clase padre, punto, saludar. A ver qué es lo que me dice. First state. Bueno. A ver si this punto super no me está dejando. Por ahí. A ver. Debe estar. Saludar. Saludar. Sí, está bien. Ah, ahí está. No, no había que llamarlo como constructor, sino llamarlo así directamente. Como super, me dice que está haciendo referencia a la persona y a esa persona yo le estoy diciendo saludar. O sea, lo único que yo al alumno le voy a decir saluda como persona y él, al ser una persona, va a terminar saludando. Si yo le digo alumno, punto, saludar, va a reconocer tanto saludar como persona. Si yo ejecuto esto, ahí está, lo termino haciendo. Con esto quizás también, sí, se lo puede quitar, pero no, por el momento ahí. En pocas palabras, yo puedo invocar lo que haga la superclase, que es la clase padre, y agregarle algún cierto comportamiento eh, adicional. Pon que acá llame a saludar. Y, a ver, tenga, si este hola, y aquí que haga otra cosa. Y acá que diga mundo. Va a ejecutar esto, lo que tiene persona, y después va a ejecutar lo propio que tiene el alumno, lo que conoce. Es como que lo va a modificar y le va a agregar algún comportamiento que sea típico del alumno. A ver, le pongamos acá, hola alumno. Y si voy al main y lo ejecuto, ya diciéndole al alumno, saludar, voy a decir, hola alumno, lo puedo hacer. Como a su vez yo puedo hacer lo mismo con empleado. Puedo decirle a un empleado, hola como empleado. Y puedo llamar a la superclase, que es la persona, y le digo saludar. Y acá le digo empleado. Y aquí, a ver, voy a crear un empleado. Por el momento así, no me importa que tengan los otros atributos, pero si yo, empleado, le puedo saludar. A ver, public, acá, era saludar como empleado. Le puedo decir saludar como empleado y vamos a ver que aquí hizo el del alumno y aquí hizo lo del empleado, pero a los dos hacer persona terminan ejecutando el mismo código del padre.
sea, terminan utilizando el método del padre, que ambos conocen. Y junto con esto, con la herencia, surge otro concepto, el polimorfismo. Que bueno, esto de poli y el morfismo de forma, ¿no? Poli es de muchos y morfismo es de la forma. Así que es como llamar de muchas formas. O sea, van a hacer la llamada de muchas formas. Eso quiere decir que un poco, cuando yo le digo a una persona, a ver, em, supongamos como un método, hoy, dime quién eres. Y vengo, agarro y bueno, está bien. Para mí esto lo tiene que entender tanto el alumno como el empleado. Y la palabra esa polimorfismo lo que viene hace es que varias clases tienen que entender el mismo mensaje. Es decir, que si yo recorro una lista de personas, que todas las personas sepan interpretarme el mismo mensaje, pero a su manera. Como decir, dime quién eres, y el alumno, si yo escribo lo mismo, hoy dime quién eres, como lo de la persona, y acá le voy a decir soy un alumno. Mientras que el empleado también va a va a saber entender exactamente el mismo mensaje y lo va a tener, pero me va a decir soy un empleado. ¿Qué me permite el polimorfismo? Y es que cada clase va a desarrollar o va a resolver la llamada como le crea conveniente hacerlo. Supongamos, tengamos una lista de personas. Yo dije, bueno, tengo acá un alumno y un empleado. Y yo a esto lo voy a agregar en una lista de personas. Y voy a decir el alumno y el empleado. Tengo la lista de personas. El alumno es una persona y el empleado es una persona. Si yo a esta lista la recorro, voy a decir, bueno, esto es una persona, y va a ser una persona como tal, de personas. Yo le puedo decir a la persona, dime quién eres. Y esto lo va a resolver como sepa hacerlo. Comentamos esto. Y si lo ejecutamos, a ver, ¿dónde tengo más? Aquí. Ahí está. O sea, yo le envié un alumno y un empleado diciendo los dos son personas. Y le agregué el mismo método que va a ser dime quién eres. Y los dos, tanto el empleado como el alumno, entienden eso. Y a la hora de llamarlo va a decir, sí, mira, yo tengo el método ese también porque hace un lookup, busca en todos sus métodos a ver si lo entiende y te responde con lo que sabe hacer. En este caso, la persona tiene, bueno, dime quién eres, el alumno encuentra que en sus métodos existe ese nombre y dice, te lo resuelvo así, soy un alumno. Mientras que cuando llega el empleado te dice, mira, soy un empleado. Y exactamente va a pasar lo mismo si yo agrego cualquier otro tipo de clase hija que venga que herede de persona
o que herede de empleado, o que herede de alumno, porque van a entender el mensaje de dime quién eres. Bien. A ver, esto, morfismo, herencia, un poco acá. Bueno, acá un poco algunos ejemplos que dan del código de la clase persona, el alumno que tiene personas, que es lo que hicimos en esencia. Y la ventaja de bueno, el polimorfismo es esto de que podemos hacer los cambios en cada clase independientemente sin que afecte a otros y también ser iterativo, o sea, como si tenemos que aplicar algo repetitivo, lo podamos y que sea dinámico, lo podemos hacer solo heredando o escribiendo lo que son los métodos que se pasaron. Bien, bueno, un poco acá se comenta lo de objeto dentro de objeto. Esto ya lo vivimos cuando hablamos del string o de cualquier otra cosa. También es un atributo. Podemos decir que el domicilio como tal de una persona, a ver, haciendo el ejemplo, yo puedo decir que la persona esta va a tener un domicilio y va a ser domicilio. No existe la clase como tal porque le indiqué acá que es un tipo domicilio, así que la voy a crear. Y no me importa que le dé nada porque domicilio va a ser independiente. Y este sí va a tener su private string calle, tener su private entero número o su private int manzana en el caso de que sea un barrio que es por manzana, private int casa, va a tener todos los atributos que sean necesarios para definir un domicilio. Bueno, seleccionar todo. Bien. Así que ahora, aparte de tener el domicilio, aquí tengo que generar también el domicilio porque los que son los tipos estos compuestos, y si lo tienen como atributo, también necesitan tener un setter y un getter. Entonces, ¿cómo funciona ese for? 3 veces persona. Me dices el for que tengo aquí, ¿cierto? No, esto lo que está haciendo es, yo podría agregar, crear otro alumno más. Esto me crea una lista inmutable, o sea, una lista que no cambia de personas. Este for agarra, le va recorriendo toda la lista uno por uno, obtiene el primer elemento y lo almacena en esta variable. Y ahora hago lo que quiera con ese elemento, que en este caso el primero que va a tomar el alumno, termina y pasa al segundo. Este es un for each. Bien, siguiendo acá. El domicilio, como es un objeto compuesto, también necesita su propio setter y getter. A ver, aquí source, generar setter y getter, y me va a pedir el domicilio. Y se expresan de la misma forma. Get domicilio, set domicilio. ¿Y cómo hago para asignárselo? O bien puedo hacerlo como el típico constructor de agregarle un parámetro más que acá sea algo del tipo domicilio. O supongamos que creo un domicilio domicilio.
Esto va a tener domicilio.set calle y le pone calle domicilio.set número y le voy a poner 1, 2, 3. Creé un objeto del tipo domicilio y entonces yo puedo decirle al alumno, o mejor dicho al empleado, si quiero, empleado.set domicilio y le voy a pasar el domicilio que aquí creé. Y ahora ya lo va a tener definido. O sea que puedo utilizar lo que son los objetos, agregarle objetos a una cierta clase. Que en realidad lo estamos haciendo con este string, porque es un objeto especial de Java. Igual que lo hicimos se pueden hacer para las fechas, que puedo decirle un local date, que esto es un objeto de una librería de Java, que me da las fechas. Local date y digo fecha, nacimiento. Esto lo importo y esto lo que me da es, bueno, la fecha, supongo 1987 y me da en el formato este. Y, bueno, y me da este tipo de formato, primero el año, después el mes y el último el día. Este como tal viene de la Java Time, también una librería de Java. Y puedo seteárselo a la persona. Como tal, la fecha de nacimiento. Source genero sujeto de fecha de nacimiento y ahí está. Tiene su fecha de nacimiento. Y como tal, como dijimos, tanto el alumno también la va a tener, como el empleado también va a tener. O sea, yo puedo setear al empleado .set fecha de nacimiento y lo va a entender normalmente. Le digo local date.off. Le digo, bueno, nació en 1988, 87, el 5 de mayo, que acá me dice año, mes y día del mes, y que acá era 23. Y lo genera de forma normal. O sea, que los entiende, lo entiende del método padre. Bien, ahora voy a explicar una forma en que se comunican lo que son las soluciones en, en el paradigma de objetos, digamos, cuando trabajamos con clases, que es un diagrama de UML, que es Unique Model Language, como un lenguaje único de modelado, que es un estándar, más que, digamos, es un estándar que van a utilizar muchas veces lo que es el trabajo, que cuando le piden una solución, le dicen, bueno, dame tu diagrama de clases. Y el diagrama de clases indica qué clases van a ser los padres, qué clases van a ser los hijos, esta clase está relacionada con esta otra, o esta clase depende de esta. Y si lo detallamos, bueno, es lo que se ve en esta parte. En un diagrama UML, viéndolo mejor, lo voy a graficar. Vamos aquí. Yo como tal voy a tener, bueno, un rectángulo. Y este va a estar separado en tres partes. Aquí va el nombre de la clase, nombre de la clase,
En esta parte del medio van los atributos y en la parte esta de abajo van los métodos. Bien. Cuando yo describo la clase lo tengo que hacer en singular y también cómo yo definí la clase, empezando por mayúscula y el resto es minúscula. Haciéndolo así, vamos a definir lo que era la persona. Que voy a tener algo que va a ser persona. Y esto va a tener uno el encapsulamiento. Que el encapsulamiento que se acuerdan que era el private, el protected y el public, pero acá solo utilizamos el private o public para identificarlo. Y el private se escribe con la letra menos, mientras que el público se escribe con la letra más. Es decir, que si yo defino el atributo persona, voy a hacer menos, diciéndole que es privado, y acá le voy a poner el nombre de mi atributo. Nombre, y acá 2 puntos y el tipo de mi atributo. En este caso va a ser un string. Lo mismo acá va a ser para el apellido. Le pongo el nombre de mi atributo, 2 puntos y el tipo de mi atributo. String. Y bueno, si agrego acá la fecha de nacimiento, punto local de. Lo mismo también para el domicilio, ¿no? Puedo decir domicilio y digo que es del tipo domicilio. Aunque esto también puede quedar implícito. Y ya vamos a ver cómo. Mientras que los métodos, yo los declaro acá abajo. Si son privados, le pongo el menos. Si son públicos, y como lo estamos haciendo, le pongo el signo más. A ver, un momento, voy a acercar esto. Y acá. Le pongo el signo más. Y tenía el método que era saludar. Y abro y cierro paréntesis como si estuviera llamando al método. Y acá adentro agrego los parámetros que necesita mi método. Y en el caso de que devuelva algo, hago lo mismo. 2 puntos y pongo que devuelve. Supongamos que devuelve un string. ¿Sí? A ver, pero lo voy a escribir aquí. Y voy a poner, a ver, método. Va a ser el encapsulamiento. Va a ser el nombre, método. Abro y cierro paréntesis con los parámetros. Y acá voy a tener 2 puntos, el retorno. Bueno, en este caso, si el tipo es retorno, ¿no? Tipo retorno. Si no, si es void, no coloco nada y como pusimos acá saludar, bueno, no hace falta que coloque nada. Bien, yo tengo aquí saludar. Pero tengo
tres tipos de relaciones. O sea, cuando yo tengo un objeto embebido como propio atributo, es decir, yo voy a tener mi propia clase que va a ser domicilio. Esto va a ser domicilio y yo le voy a señalar diciendo que mi persona tiene un domicilio. Y acá yo puedo poner, bueno, si es una como una relación de uno a uno, ¿no? O sea, una relación por ahí se utilizan algunas veces el triangulito o un rombo pintado como para decir que puede y no puede tener, como si es obligatorio o no, pero por el momento no se hagan problemas con eso y alcanza como que pongan la flecha. Y aquí dicen, bueno, esta persona tiene un domicilio, que es este. Y pueden sacarlo esto si ustedes desean, porque ya está implícito en la comunicación. Acá. O sea, está diciendo que la persona va a tener algo de tipo domicilio. Y acá todo lo que tenga domicilio que habíamos declarado como la calle, el número y todas las cositas. Y este es un tipo de relación. El otro tipo de relación que tenemos es la relación de herencia, que supongamos vamos a tener las dos clases. Y lo voy a hacer así. Copiar. Que habíamos dicho que esto va a ser el alumno y esto era el empleado. Pero nosotros tenemos que decirle que es una relación de herencia. Y cuando es una relación de herencia, se hace el triángulo así hueco y aquí se hacen las líneas, se los unen. O sea, como diciendo, la clase padre es persona y estas son las clases que heredan de persona, indicándola de esta forma. Con este rombo, con este triángulo hueco, yo le digo, bueno, estas clases dependen de persona. La otra, eh, el otro relación que existe es una similar a esto y es como una herencia, pero es una herencia particular porque es como un comportamiento, se hacen solo en comportamiento. Es decir, se toma de forma abstracta. Yo como si declaro una clase que sea del tipo abstracta, completamente abstracta, yo estoy diciendo que solo va a ser representativa de lo que hagan en las clases aquí. Por ejemplo, si yo tengo una, una clase cobro, así como de una clase cobrar, eso hace representación no a, como un objeto tal, sino como una acción. Y esa acción yo voy a tener clases que van a ser las hijas, que puede ser cobro por tarjeta, o cobro por efectivo, o cobro por débito, o por mercado pago, y etcétera. O sea, cada uno va a implementar la forma de cobrar a su manera. Y esas relaciones no suelen tener atributos porque solo son de comportamiento.
Y eso es un concepto que acá en Java se le dice interfaz. Son las clases 100% abstractas, que tienen que cumplir un contrato, es decir, una firma de cómo implementa los métodos. Entonces se dice, sería como de esta forma. Bien. Si yo tengo algo del tipo venta, que esto es una acción y esto como tal va a ser una interfaz y no va a tener atributos. O sea, las interfaces no tienen atributos. Lo que sí van a tener métodos, pero no van a implementar los métodos. Solo van a decir qué métodos, todo lo que utilicen la clase venta, van a tener que implementar o definir sus propios métodos. Si yo digo cobrar, esta clase como tal no va a tener definido nada y ya lo vamos a ver. Yo voy a crear una clase, no una clase. Acá surge el primer campo, una interfaz. Y una interfaz que se va a llamar venta. Esta interfaz venta, yo no puedo venir a agarrar y crearle un atributo, porque me va a decir, bueno, tienen que ser o constantes, que no varían en ningún momento, o no tenerlas. O sea, son como decir algo ya innato de acá, que es string, o sea, tendría que poner final para que static, bueno, static final nombre, y inicializarlo, o sea, y ponerle un valor. Pero esto no cambia nada. O sea, no es un atributo lo que estoy creando, sino que es una constante como tal. Es algo que va a existir para esta propia interfaz. Pero lo que yo digo, cuando nosotros generamos una interfaz, vamos a poner solo el método, la firma del método. Que yo voy a decir public void cobrar. Y ya está. Eso es todo lo que tengo que poner. Yo estoy declarando un método que se va a llamar cobrar, pero no lo puedo implementar yo. Al ser una interfaz, yo no puedo implementar métodos. De esto se van a encargar las clases sí. Si yo tengo una clase, y esta sí va a ser una clase, y estas clases normales se le llaman clases concretas. Acá voy a poner teléfono, o no, en débito. A ver, venta por débito. Y esto yo lo que puedo decir que esta clase implementa lo que es la interfaz venta. Esto lo que significa cuando decimos implementa es como decir que usa. Y si decimos que usa la venta, tiene que entender qué hace la venta. Y es lo que me pide acá el programa, que me dice agregar métodos no implementados. Y ahí es cuando me dice que tengo que yo escribir lo que va a hacer cobrar. Yo cada vez que llame a venta, voy a tener que llamar a lo que es el cobro, ¿no? Y me agrega lo que esto es una anotación, lo que sigue con arroba y override es como sobreescribir. Voy a agarrar
el método que tiene venta, que en este caso es cobrar, los voy a sobreescribir y le voy a agregar el comportamiento que quiero. Y acá yo puedo decir cobrado por débito. Si yo agrego cualquier otra clase concreta que implemente venta, me va a decir sí o sí que tengo que implementar cobrar. Supongamos que le pongo tarjeta. Y hago lo mismo que implemente venta. Ahí automáticamente ya me marca acá tarjeta la clase diciendo tenés que implementar los métodos de venta. Y ahí lo implemento y ahí ya me da lo que es cobrar. Y acá puedo decir cobrado por tarjeta. Pocas palabras, estas relaciones de uso se las declaran así. A ver, acá. Voy a hacer esto así. Esto así. Y copio. Donde yo voy a tener la venta por débito y por tarjeta. Y esto ya es implícito, por ahí como lo voy a hacer, pero para decirle que van a implementar esta interfaz, hago la flecha, pero sin que esté hueca, y las líneas entrecortadas con las clases que voy a utilizar. Y de esta forma estoy diciendo de que esto, tanto débito como tarjeta, van a tener el método cobrar y que lo van a implementar a su forma. Y el polimorfismo también, o sea, esto surge del polimorfismo cuando yo quiero generar el que cada una de las clases haga su comportamiento y acá yo al declarar la venta me estoy desligando de quizás otras implementaciones que no me contribuirían, ¿no? Yo básicamente puedo crear algo que sea una tarjeta, venta por tarjeta nomás, tarjeta, new tarjeta, y lo puedo hacer como también débito, new débito. Pero acá hay otra diferencia más. Las interfaces no se pueden instanciar. Yo no puedo decir venta igual a new venta. No, no me va a permitir porque esto tiene que ser concreta. No puedo instanciar un tipo venta. Pero lo que sí yo puedo decir que tarjeta y débito son del tipo venta. Son una venta. Con lo cual yo podría crear una lista que sea de venta, porque les puedo decir que sean tipo o ventas, list.off, digo tarjeta y débito. Y lo entiende perfectamente porque sabe que la tarjeta y el débito, bueno, fueron tipos de venta. Y esto como hicimos acá, yo lo puedo recorrer, aquí teniendo algo del tipo venta, y esto van a ser ventas, y a esta venta yo le puedo decir cobrar. Y está bien, yo tengo la venta, pero la venta es una interfaz que no implementó nada.
De eso se encargan las clases concretas que van a utilizar la venta. Y si yo voy y ejecuto esto, van a fijarse que cada venta lo realizó a su manera, porque conocían o sea, implementaban la clase de venta y conocían el método cobrar y lo hicieron. ¿Para qué yo utilizo las interfaces? Las interfaces, y bueno, llevándolo a práctica, la van a utilizar cuando tengan que comunicarse con algún servicio de terceros o cuando usen una base de datos que van a tener que tener una interfaz. En otro lado va a tener que implementar las comunicaciones o, por ejemplo, cuando quieran eh, mandar alguna notificación y van a decir, bueno, quiero notificar por un lado por correo o notificar por otro lado por mensaje de texto. Y se suelen utilizar las interfaces un montón. O sea, digamos que son la forma de programación de Java más utilizada. Esta y la herencia. Consultas que dudas van a surgir muchas. No, si se elimina al padre, si yo, por ejemplo, dejo de hacer que existan la clase como tal venta, o en el caso de que sea de una superclase como persona, lo que van a hacer los hijos es que ya no van a conocer la clase persona. Si yo a esto, por ejemplo, le agrego personas, bueno, más allá de todo lo que surja, empezó a romper en todos lados porque ya no conocen a las clases como tal. Y los hijos no lo entienden. Bueno, acá lo que hace el IDE es, bueno, si querés cambiarle el nombre o algo, te va a decir si querés actualizar todas las llamadas que se están haciendo. Pero no necesariamente se te eliminan todas eh, las clases hijas, sino que dejan de conocer al padre y te va a alargar un error como tal. Y todos los atributos que tenga el padre y que fueron utilizados por el hijo también no van a estar. ¿Alguna otra consulta? Bueno, por ahí para recordarles también de que, por ahí alguno no estuvo, de que agreguen en el chat su nombre y su correo para que se les agregue la asistencia. De igual forma, hay una hoja de cálculo en los recursos de Java, esto es lo que pasé el Drive, que también van a tener que agregar su nombre y su correo para tener, bueno, por los dos aspectos, por si se le pasa en bueno, en la ocasión agregarlo, ¿no?, al listado, ya para tener algo que diga que estuvieron presentes. Bien. Eh, bueno, veamos si hay algo más. Eh,
Como tal, hasta aquí termina todo el temario del... Sí, la contraseña, no, porque la contraseña era válida hasta las 8 y cuarto. Así que como no estaba en ese momento, lo que se está haciendo es, bueno, se está pidiendo porque van a extraer el chat y el chat de la grabación y van a obtener los nombres y el correo. Y a su vez también yo en la hoja esta, de la clase, que tiene que ser la clase 8, bueno, voy a tomar de ahí y tenerlo como respaldo. Bien. Interfase. Se llama esto, es una interfaz. Claro, cuando es, sí, se puede decir que es eso, sino que cuando yo quiero hablar de acerca de un comportamiento, estoy hablando de una interfaz cuando me remito solo al comportamiento. Supongamos, eh, yo declaro una interfaz que va a ser andar, o sea, a ver cómo podría decirlo. Sí. A ver. Una interfaz podría ser un vehículo. Un vehículo que yo voy a declarar eso, pero como el método que te van a agarrar e implementarlo, yo puedo decir andar. Y como tal, la naturaleza de un vehículo es venir y agarrar y andar. Si yo declaro por ahí como clase concreta lo que es el, un helicóptero, un auto o algo, la acción que van a tener de andar la van a utilizar. O sea, yo lo puse así a grosso modo, pero más podría ir por una relación de herencia. Pero a lo que me quiero remitir es, cuando vean que es una acción que se va a realizar de un, como dije acá, un venta, un cobro, ya ahí pueden decir, bueno, estoy hablando más de una interfaz, cuando sea más un comportamiento. Y cuando sea más una relación de heredar, como que quieren pasarle a su hijo o que compartan demasiadas cosas, varias clases, como puede ser el alumno de lo que es el empleado, me convenía tener una clase mayor que sea la persona, bueno, ahí estoy hablando de una herencia. Y se pueden implementar los dos. Básicamente, yo puedo decir, a ver, eh, supongamos acá el débito, pero este es un absurdo, no lo tomen como tal. Yo a este también le puedo agregar que extienda de alguna clase que yo tenga, una clase padre. Bueno, yo le voy a poner persona, pero por ejemplo, pero puede extender y a la vez implementar, y solo una vez. O sea, puede extender solo una vez. Y también implementar, si puede implementar, no me acuerdo si puede implementar una, más de una vez. No es múltiple herencia Java. Múltiple herencia quiere decir que puede obtener de más de una, supongamos que acá tengas empleado, coma, le pongas empleado o así, alumno, empleado, no puede extender de más de una.
sola clase. Pero a lo que me remito, yo le puedo decir que a esta clase es de un cierto tipo y va a ser heredado. O sea, va a tener todos los atributos y métodos que tenga esta clase. Pero también le puedo decir que va a utilizar un cierto comportamiento de esta interfaz. A ver, haciéndolo de alguna forma, voy a hacer lo siguiente. Voy a cerrar esto y voy a crear lo que va a ser una interfaz, operar, ¿no? Operación, o a ver, sí, operar. Y esto por ahí tenga alguna, algo que sea calcular. Bien. Y yo puedo tener quizás una clase normal que va a ser de operación. Y una operación, digamos, que va a recibir, va a tener un private int número 1 y un private int número 2. Bien, tenemos la operación. Y ahora generemos un objeto, una clase, que sea una operación como la suma así como una clase. Y bien, le voy a decir que esta suma va a extender de operación, es decir, va a tomar los dos parámetros que tiene acá y a su vez le voy a decir que suma implement el operar. Este como tal me va a decir, bueno, que va a calcular. Y acá yo le puedo decir, bueno, calcular y va a ser, supongamos, el CISO, va a decir bueno, aquí para que sea esto le voy a poner protected para no declarar lo que son los valores. Is punto número 1 más is punto número 2. A ver, un momento. Un segundo, ya vengo. Bien, disculpen. Bueno, como yo dije, acá yo voy a tener algo que es del tipo operación y a su vez esta operación va a saber calcular. Si yo lo hago de esta forma y lo mismo podría generar una operación como clase que sea división, resta, multiplicación, potencia o esas cosas que requieran
algunos parámetros, o al menos 2 parámetros, como yo lo definí acá. Y si a esto yo lo llamo, a ver, desde el main, creo una operación, una suma, voy a decir que va a ser una nueva suma, y, a ver, le voy a decir acá con los números, ¿no? Para que de 5 y 3. Le voy a generar, por ejemplo, acá, como esta es una clase concreta, suma, y va a recibir un int número 1, número 2, y esto va a ser tis.número 1 igual a número 1, tis.número 2 igual a número 2. Bien. Si yo acá declaro una suma, y quizás yo declaro otra suma más, pongamos suma 1, suma 2, creo que esta sea entre 15 y 30, esta sea entre 8 y 2, y este le voy a poner suma 3. Y acá yo podría generar también, ¿no?, una lista y de decir, bueno, esta lista que voy a crear es de operar, es como de la lista que opera. Lista operaciones. Operaciones y list.op y podría poner suma 1, de suma 2 y de suma 3. Y este como tal podría recorrerlo y que acá voy a decir es algo del tipo operar, como una operación, lista operaciones, y acá digo que esta operación punto calcular. Y si yo esto lo ejecuto, ahí me realizó todas las operaciones que había que hacer. Me sumó 5 con 3, 15 con 30, 2 con 8. Pero ahora supongamos que yo quiero agregarle otra operación más. Y digo, bueno, voy a generar la operación resta. Resta y lo agrego como clase. Y esta resta también, bueno, va a tener su implementación, que te voy a decir que va a extender de operación, que va a ser una operación también, con lo cual va a pedir dos números, pero a la vez voy a decir que implemente operar. Y como tal me va a decir, bueno, si implementas operar, agregar el método calcular. Acá voy a hacer lo que había hecho, tis.número 1 menos tis.número 2. Bueno, si quiero, le agrego lo que es el constructor, aunque por ahí podría hacerlo en operación, podría ser public, operación, y va a ser número 1 y número 2, y va a ser tis.número 1 igual a número 1 y tis.número 2 igual a número 2. De aquí ya me puedo despegar de los constructores que definí aquí. Porque ya está, ¿no? O sea, ya van a hacer la llamada super. Bueno, a ver, no, aquí, no, operación.
Ahí me pide operación. Bueno, si yo la suma, a ver, claro, como yo le estoy declarando como suma, bueno, ese es un poco lo que tiene de acá, que hay veces que yo le voy a tener que decir implícitamente suma int número 1 int número 2 y a esto termino haciendo una llamada super con número 1 y número 2. Bien. Y esto va a ser lo mismo para red. Ok. Bien. Y esto lo voy a hacer. Si generé otra clase que va a ser resta, que va a ser lo mismo, va a extender de operaciones, con lo cual ya va a conocer los dos parámetros que tengo. Y también voy a utilizar operar, que es el que me va a proveer decir, bueno, que sirve para calcular. Que va a utilizar calcular. Con lo cual yo tuve que implementar esto, el método calcular, con lo que va a realizar. Acá yo podría agregar, hacer una resta 1, que va a ser una nueva resta, y le voy a decir que sea 5 y 3, también lo mismo, que acá en este caso le va a dar 2. Y hago acá otra resta, que va a ser la resta 2, la resta 3, y este que sea 15 menos 3, y este sea 0 menos 3. Y aquí la puedo agregar también a la lista. Resta 2, resta 3. Y todo esto, lo que me dio esta lista de operar es que todos usaron operar. Con lo cual todos conocen el mensaje calcular. Y si yo ahora lo ejecuto, las últimas 3 operaciones son de la resta. 5 menos 3, 15 menos 3, 0 menos 3, que me terminó dando menos 3. Y de esa forma me es más fácil implementar otras operaciones. Pocas palabras, yo podría crear acá la multiplicación y hacer que me devuelva la multiplicación, y en realidad debería ser más fácil. ¿Por qué? Porque es venir a agregarle a la clase extienda de operación si yo no quiero agregar mis propios parámetros, y que implemente la clase operar. Bueno, la interfaz operar. Y ya con esto, cuando terminen corriendo todas las operaciones y estén en la lista, va a ser una más. Se va a utilizar el polimorfismo que definimos. ¿Consultas? La diferencia del protected, bueno, ¿cuál era la diferencia de protected y el private? Es cuando vos tenés algo que es privado, pongamos de la persona, el único que la va a poder ver a esto, supongamos este atributo, va a ser la propia clase, es decir, solo la persona. No la va a poder ver ni los hijos ni nadie, más que solo ella. Mientras que si vos tenías algo que era protected, lo va a poder ver, viste, en el paquete este que es nuestro paquete, lo va a poder ver todo el paquete y sus hijos. Es decir, que si yo tengo acá, y lo pongamos de esta forma,
Bueno, voy a cerrar esto. Y tenemos al alumno. Si yo hago this.nombre, no lo va a ver. O sea, no lo ve porque esto está como privado. O sea, porque el nombre de la persona está como privado y el alumno, a su vez, es una persona. Pero si yo a esto le agrego protected, como protegido, lo va a poder ver ya el alumno. Y si hago this.nombre, ahora figura el atributo ese. Y yo lo puedo modificar, porque ahora es visible. Mientras que está el otro que es público, el que colocamos aquí, que significa que cualquiera lo puede ver. ¿Ahí se entendió? Ah, bien. ¿Alguna otra consulta? Claro, la diferencia entre public y protected es eso. Supongamos, aquí, lo pongo como ejemplo, voy a poner ejemplo. Tengo otro paquete. Y en este paquete voy a crear un main. Así como lo tenía en el anterior. Bueno, este main es diferente bueno, al del que está acá, ¿no? Que está en el otro paquete. Si yo vengo a esto, a algo público, yo puedo instanciar, bueno, supongamos que creo una, porque la persona tiene el constructor público. Es decir, yo puedo crear una persona. Digo persona.new persona. Lo va a entender, solo me va a decir, bueno, importar persona del otro paquete. Lo va a traer y lo va a entender. Pero mientras que si yo vengo a persona, a esto, yo le agrego protected. Como vemos acá, en el paquete sigue funcionando, no tengo ningún error. Pero si yo quiero verlo acá, ya me largo un error porque me dice que no es visible, que tengo que cambiar la visibilidad. En pocas palabras, protected es solo visible para las clases hijas o las clases que estén dentro del mismo paquete. Yo no sé si, a ver, podría decirle extends persona. Y acá, claro, no me va a dejar hacerlo porque le voy a tener que cambiar la visibilidad porque está en otro paquete. ¿Se entendió la diferencia entre protected y privado? Ah, bien. Bueno, esto lo dejo como para. ¿Cuándo se usa eso? Por ejemplo, nosotros decimos, bueno, pero entonces todos los dejo como protected y que se ejecuten en un mismo paquete. Y la mayoría de los frameworks, si yo voy acá, por ejemplo, al local day, como habíamos definido, local day.off, y bueno, voy a agregarle. Pero yo al ingresar acá, que esto es ya la librería de Java, ¿no? Lo que estoy viendo es código dentro de Java, lo terminan creando como public, como público,
porque todas estas implementaciones se quieren utilizar, mientras que las que no quieren que se vean, como el número de serial que genera o los ciclos por día que no podemos modificarlas, bueno, esto las agregan como privadas. O los cálculos, ¿no? Bueno, esto está como protected, o sea, todo lo que heredemos de local date, vamos a poder ver esto. Pero se suele utilizar bastante el encapsulamiento. Se utiliza, bueno, dependiendo de lo que tengamos que hacer de nuestras reglas de negocio. ¿Cómo es el diseño del código de un programa? Sí, 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 ya vamos a ir viendo lo que es algunos diseños de programa ya para que hagamos como el paso a paso, ¿no? de obtener los requerimientos que quieren que hagamos, diseñar lo que puede ser nuestro diagrama de clases, lo que vimos aquí, el UML, y aparte de eso, a partir de esta decisión que nosotros tomemos, vamos a codificarlo, porque nosotros podemos expresarlo así. Decimos, bueno, mira, yo tengo una factura y bueno, una factura, eso, ¿qué va a tener la factura? Y bueno, va a tener los ítems, una lista de ítems que tiene la factura y también va a tener un cliente asociado que necesita la factura cuando se generan, es a un cliente en particular. Como tal, también va a tener su monto por cuánto se facturó. Y eso lo vamos a ir armando acá con un diagrama de clase. Y a partir de este diagrama que tengamos, vamos a pasarlo a una solución software que va a ser ya codificarlo. Pero lo que es este diagrama se genera en lo que es la etapa. Se recuerdan que teníamos el análisis requerimiento, lo que es el diseño, el desarrollo y todas las etapas que vimos en el primer módulo. Bueno, vamos a ir por etapa a etapa viendo lo que se necesita y cómo lo desarrollamos. Bien, ¿alguna otra consulta? Bien, bueno, si no hay más consultas, los libero por el día de hoy. Gracias, profe. Sí, está bien. Buenas noches. Hasta luego. Igualmente, que descanse.
Hasta luego.